Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Cómo estudiar la Biblia se compone de los mensajes que dio el señor Watchman Nee durante el entrenamiento que ofreció para los colaboradores entre los años 1948 y 1949. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo. También nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. El propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Introducción. Para estudiar la Biblia como se debe, tenemos que reunir dos requisitos básicos. El primero es que la persona que lee la Biblia debe ser correcta y pasar por un entrenamiento adecuado. El segundo es que debe tener el método correcto. Durante muchos años se han publicado muchos libros sobre el estudio de la Biblia, pero a casi todos les falta algo. Solamente prestan atención al método de estudio, pero no a la persona que estudia la Biblia. No sirve de nada escoger un método sin tener en cuenta la clase de persona que uno tiene que ser. Para el estudio de la Biblia, una persona debe ser la persona correcta antes de adoptar el método correcto. Los métodos son importantes porque sin buenos métodos no se puede estudiar bien la Biblia. Vamos a resaltar que primero está la persona que va a leer la Biblia y en segundo lugar serían los métodos. También prestemos atención a los buenos métodos. No debemos hacer de los métodos nuestra prioridad, eso sí. Para responder a la pregunta de cómo estudiar la Biblia, hemos dividido nuestra discusión en dos partes. La primera parte se relaciona con la preparación de la persona y la segunda parte con los métodos de estudio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuando con la primera parte, la preparación de la persona. Aquí tenemos 3 subtítulos. Como primer subtítulo tenemos necesitamos ser espirituales. Dios es espíritu y el hombre solamente puede tocarlo con su espíritu. Dios es espíritu y nosotros solo podemos adorarlo con nuestro espíritu. No podemos adorarlo con otro órgano que no sea nuestro espíritu. No podemos adorarlo con nuestra mente, ni con nuestra parte afectiva, ni con nuestra voluntad. En Colosenses 2:23 menciona del culto voluntario. Esto significa adorar con la voluntad, lo cual es incorrecto porque Dios es espíritu y por ende quienes le adoran deben adorarlo en espíritu. La Biblia misma es espíritu. Por esta causa, todo el que la lee debe acercarse a ella y leerla con el espíritu. El espíritu al que nos referimos es el espíritu de una persona regenerada, al cual llamamos el espíritu regenerado. Tal espíritu es necesario para adorar a Dios. ¿Cuándo puede uno empezar a entender la Biblia? El día que recibe al Señor.
La persona entiende porque ahora es una persona regenerada. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice en Juan capítulo 3, versículo 6. Las palabras de la Biblia son espíritu. Pues se requiere que el hombre tenga espíritu para que pueda leer y entender las palabras de la Biblia. Un ejemplo, es posible que una persona regenerada no sea instruida, pero es más apta para leer la Biblia que un profesor universitario que no es regenerado. Puesto que la palabra de Dios es espíritu, solo quien tiene un espíritu regenerado puede entenderla. La persona que tiene un espíritu regenerado no se escandaliza por las palabras del Señor, sino que lo alaba y le agradece. Cuando en la Biblia dice, mi vida proviene de tu carne y de tu sangre, tú eres mi comida. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 55. El Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos la certeza de conocer a Dios porque somos regenerados. Tenemos un espíritu regenerado y podemos tocar a Dios con nuestro espíritu. Dios no puede ser analizado ni explicado. Nadie puede hallar a Dios por medio de la investigación. Solo hay un medio para hallar a Dios, el espíritu regenerado. Para estudiar la Biblia, la persona debe tener un espíritu regenerado, así como es necesario tener un espíritu regenerado para tocar a Dios. Un espíritu regenerado puede tocar la palabra de Dios, puede conectarse con la Biblia. Solamente un órgano de nuestro ser puede leer y estudiar la Biblia, más que todo estudiarla. Es nuestro espíritu regenerado. Si una persona tiene un espíritu regenerado y éste está activo, tocará lo espiritual cuando toque o lea la palabra de Dios. Las palabras del Señor son espíritu, pero lo son solamente para los que creen en Él. Después tenemos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está en 1 Corintios 2, versículos 5 al 7. Pablo decía que las cosas espirituales solamente pueden ser comunicadas a los hombres espirituales. Y también dice de Pablo, las palabras reveladas por el Espíritu también pueden ser enseñadas por el Espíritu. Su revelación viene del Espíritu Santo. Quien no tiene el Espíritu de Dios no conoce las cosas de Dios.
Continuando. El hombre natural no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre del alma es un hombre psíquico, el hombre guiado por su propia psique, su alma. En términos espirituales, es el hombre que no ha sido regenerado, es un alma viviente. El hombre no solamente debe tener el espíritu, sino que según este debe ser espiritual, es decir, debe guiarse por el espíritu, porque no tiene objeto simplemente tener el espíritu sin vivir gobernado por él. El mundo de sonidos es muy diferente al mundo visible. El ciego no puede ver el árbol de mango, pero un hombre que tenga una vista normal solamente podrá ver el árbol si es que abre los ojos. El hombre anímico no puede conocer a Dios. Nadie lo puede conocer usando las facultades psicológicas. Pero el hombre que posee un espíritu regenerado tampoco puede conocer a Dios si solo usa su alma. Con seguridad ellos no ignoraban tales cosas, no ignoraban totalmente las cosas espirituales, tenían noción de las revelaciones más obvias, pero de ahí no pasaban. Eso era en Corintios, en la iglesia de Corintios, que está en el capítulo 3, versículo 1, que dice: yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a niños en Cristo. En cambio, el alimento sólido se da toda la vida a los que han madurado y representa revelaciones profundas. En el capítulo 2 y 3 de Primera de Corintios se presentan tres clases de personas. En primer lugar está el hombre anímico, el cual posee únicamente las facultades del alma. Podemos llamarlo el hombre psíquico. El hombre anímico es un hombre que no es regenerado, ni tiene un espíritu regenerado, y por consiguiente carece del órgano apropiado para entender la palabra de Dios. Tal persona no puede entender la Biblia. En segundo lugar vemos al hombre de la carne, el cual tiene la vida y el espíritu de Dios, y sin embargo no anda según su espíritu, sino según su carne. Su espíritu fue regenerado, pero no lo usa, ni se sujeta a su gobierno. Aunque su espíritu fue regenerado, no se somete al gobierno de éste, ni le permite tomar el control. La Biblia llama carnal a esta clase de persona. Una persona así tiene un entendimiento muy limitado de la Biblia y solamente puede tomar leche, mas no alimento sólido. La leche digerida por la madre primero, lo cual hace referencia a revelaciones que se reciben indirectamente. Un hombre que solo bebe leche no puede recibir revelación directa de Dios, sino por medio de los hombres. En tercer lugar, vemos al hombre espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios, que actúa bajo el poder del Espíritu viviente y anda según el principio del Espíritu. La medida de revelación que recibe no tiene límite en esta persona. La palabra de Dios dice que las cosas espirituales solo pueden ser discernidas por hombres y mujeres espirituales. Para estudiar la Biblia debemos tener presentes estos requisitos básicos. Tenemos que ser espirituales y tenemos que andar según el Espíritu. Bendiciones.
Continuando con el material que el pastor Juan Carlos nos dio, estamos en la preparación de la persona. El primer subtítulo es Necesitamos ser espirituales. Como segundo subtítulo está la consagración. Página 6. La apertura del corazón. La Biblia es la palabra de Dios y está llena de su luz, pero ésta no puede alumbrar a los que no se abren a él. En 2 Corintios 3:18 dice, mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. El requisito básico para ser iluminados por la gloria del Señor es mirarlo a cara descubierta. Si uno se acerca al Señor con un velo en el rostro, la gloria no lo iluminará. La luz de Dios solamente iluminará a los que están abiertos a Él. El problema de algunos es que están cerrados al Señor. Su espíritu, su corazón, su voluntad y su mente están cerrados para Dios. Como resultado, la luz de las Escrituras no llega a ellos. Es como el sol, que es todo luz y alumbra el mundo entero, pero su luz no llega a una persona encerrada en un cuarto cuyas puertas y ventanas están cerradas. No hay problema con la luz, sino con la ubicación de la persona. La luz solamente brilla para los que están de cara a ella. Esto es válido en cuanto a la luz física, y lo mismo sucede con la luz espiritual. Cuando nos encerramos, la luz no puede alumbrarnos. Algunas personas están cerradas al Señor y por tanto no pueden ver su luz. No debemos simplemente prestar atención a la lectura y al estudio. Debemos preguntarnos si estamos abiertos al Señor. Si no tenemos el rostro descubierto, la gloria del Señor no brillará en nosotros. Si nuestro corazón no se abre a Dios, Él no puede darnos luz. La luz opera de acuerdo con una ley. Ella alumbra a los que están abiertos a ella y su intensidad depende de la apertura de la persona. En caso de que todas las puertas y ventanas de un cuarto estén cerradas, si hay solo una pequeña rendija, la luz entrará. No es difícil obtener la luz. Un hombre que se ha cerrado para con Dios puede estudiar y orar mucho, pero seguirá sin entender la Biblia. Es muy difícil que un hombre reciba luz cuando no está abierto a Dios. La luz de Dios no llega incondicionalmente. Para recibir la luz de Dios, uno debe tener las condiciones necesarias para recibirla. Todos los hijos de Dios tienen una Biblia, pero la luz de cada uno de ellos recibe de ella varía. Algunos ignoran por completo lo que la Biblia dice, otros reciben algo de luz al leerla, y hay otros que son llenos de luz cuando la leen. La luz de Dios es la misma, pero las personas varían. Algunos están completamente cerrados y como resultado están en completa oscuridad. Otros están cerrados parcialmente y por ende reciben una luz parcial. Cualquier carencia de visión que experimentemos, ya sea grande o pequeña, completa o parcial, indica que estamos en tinieblas. En este caso, vivimos en tinieblas. Es un problema serio leer la palabra de Dios sin entenderla y sin recibir luz de ella. Podemos preguntar entonces, ¿qué significa abrirnos a Dios? La apertura viene de una consagración incondicional y sin reservas. Abrirse a Dios no es una actitud temporal, es una disposición permanente que el hombre desarrolla delante de Dios. Nos abrimos a Dios como resultado de una consagración incondicional. Si la consagración de un hombre a Dios es absoluta,
No tendrá reservas para con Dios ni estará cerrado. Estar cerrado en alguna medida refleja una falta de consagración. Siempre que falte consagración habrá reservas. Cuando un hombre se niega a humillarse delante de Dios en alguna área, tratará de justificarse. Como consecuencia, no podrá entender la verdad bíblica relacionada con dicha área. Tan pronto como toque esa área, tratará de esquivarla. Esta es la razón por la cual decimos que estar cerrados nos deja en la oscuridad y que es el resultado de la falta de consagración. Las tinieblas son el resultado de estar encerrado, y estar cerrado en cualquier área es el producto de la carencia de consagración y sumisión. Continuando con la consagración, tenemos el ojo sencillo. Muchos pasajes de la Biblia hablan explícitamente de la luz. En Mateo 6:22, el Señor Jesús habla de la luz del corazón, diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. El Señor no dijo que el ojo es la luz del cuerpo, sino la lámpara del cuerpo. La luz se refiere a Dios, mientras que la lámpara se refiere a nosotros. La luz está en la palabra de Dios y la lámpara hace referencia a nosotros. La lámpara es portadora de la luz. En otras palabras, Dios deposita su luz en la lámpara y ésta difunde la luz. Para que la palabra de Dios resplandezca en nosotros, debemos tener una lámpara dentro de nosotros. Esta lámpara es nuestro ojo. Así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El Señor especifica una condición para que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz. Nuestro ojo debe ser sencillo. ¿Qué significa tener un ojo sencillo? Aunque tenemos dos ojos, ambos se enfocan en una sola cosa. Solamente ven un objeto a la vez. Para que los ojos puedan ver claramente, deben enfocar un solo punto, no pueden enfocar dos. Si no hemos experimentado la gracia ni la misericordia, la luz no nos ha iluminado. Pero como recibimos gracia y misericordia, la luz nos ilumina. Muchas personas no tienen un ojo sencillo, no miran un solo objeto, sino que ven dos cosas a la vez. El problema no está en la luz, sino en su vista. En realidad están en total oscuridad. El Señor dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas personas no tienen luz porque su ojo no es sencillo. La razón por la cual su ojo no es sencillo es que no se han consagrado al Señor. ¿Qué es la consagración? Es servir solamente a Jehová. Nadie puede servir al Señor por una parte y por otra a las riquezas. Todos los que tratan de servir a dos amos tarde o temprano se dan cuenta de que aman a uno y aborrecen al otro. Debemos consagrarnos al Señor incondicionalmente o serviremos a las riquezas completamente. Una consagración completa consiste en poner la vista en un solo objeto. Roguemos que el Señor nos muestre este principio básico. Si deseamos estudiar la Biblia, tenemos que asumir nuestra responsabilidad delante del Señor. Tenemos que consagrarnos por completo a Él. Solamente esto nos dará luz en la Biblia. Si tenemos problemas con nuestra consagración, los tendremos con nuestra visión. Debemos estar plenamente convencidos de que ningún hombre puede servir a dos amos.
El otro amo es el dinero y las riquezas. Por esta causa del dinero, a muchos les ha sido difícil ver la luz de la Biblia. Mucha gente ha estado con un velo sin la luz de la palabra por causa de las riquezas. Además de Dios, tienen al dinero y no están dispuestos a dejar su desesperación por conseguir dinero. Se hallan en un conflicto entre la verdad y sus intereses personales. Si pudieran hacer a un lado sus intereses personales y seguir la verdad a toda costa, podrían entender claramente la Biblia. Si todos los creyentes estuvieran libres del amor a las riquezas, serían muchos más los que obedecerían a Dios. Cada vez que nos descuidemos y nos volvamos un poquito a nuestros intereses privados, la luz de Dios se interrumpirá. Si queremos ver la luz, no podemos servir al dinero. No podemos tener dos intereses diferentes. No podemos servir a los intereses de Dios al mismo tiempo que a los nuestros. Solamente debemos concentrarnos en los intereses de uno solo, los de Dios. En el momento en que tenemos en cuenta nuestros intereses personales, ya tenemos dos amos y nuestro ojo ya no es sencillo. Una persona que tiene dos motivaciones o que retenga sus intereses privados no puede estudiar la Biblia. Solamente los que tienen un ojo sencillo pueden estudiar la Biblia. ¿Cómo puede el ojo ser sencillo? El Señor dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 6:21. Es asombroso que cuando tenemos control sobre las riquezas, éstas no nos perjudican, sino que nos son útiles. Cuando nuestro corazón está entregado a las riquezas, amamos al dinero, y es difícil que nuestro corazón se incline a Dios. Pero si podemos gobernar nuestro tesoro, podremos también gobernar nuestro corazón. Cuando un hombre deposita sus tesoros a los pies del Señor, espontáneamente su corazón estará a sus pies. Si deposita su tesoro en los cielos, allí estará su corazón, pues donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Para entender la Biblia necesitamos una consagración absoluta. Una característica especial de la consagración es que lleva nuestro corazón a Dios. Cuando lo ofrecemos todo a Dios, nuestro corazón irá detrás porque nuestro tesoro fue trasladado. Hay dos clases de consagración. En una el corazón va primero y en la otra el corazón va en pos. Algunas personas consagran sus tesoros después que sus corazones son conmovidos. Otras se han dado cuenta de que después de consagrar sus tesoros, sus corazones los siguen. No importa si creemos que nuestro corazón nos va a seguir o no. De todos modos, lo único que debemos hacer es consagrarnos. Todo aquello de lo cual nos asimos y que nos es más querido debe irse primero. Estas cosas debemos dárselas en el nombre del Señor a los necesitados. Cuando regalamos nuestros bienes, nuestro corazón va al Señor, y cuando todas nuestras cosas están con el Señor, nuestro ojo se vuelve más sencillo. ¿Qué significa estar lleno de luz? Significa tener suficiente luz para que nuestros pies puedan andar, para que nuestras manos puedan trabajar y para que nuestra mente pueda pensar. La luz llena nuestra parte emotiva, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro amor, nuestro andar y nuestra senda. Podemos verlo todo porque nuestro ojo es sencillo. Dijimos ya que solamente el hombre espiritual puede entender la Biblia.
Ahora tenemos que agregar que solamente los que se consagran pueden entender la Biblia. Al abrir la Biblia, muchas personas se encuentran con áreas que no han consagrado y quedan en tinieblas. El hombre debe entregarse por completo a Dios. No puede servir al Señor por una parte y esperar por otra seguir su propio camino. Algunas personas alegan que son sinceras en su búsqueda de la voluntad de Dios y aún así desconocen lo que enseña la Biblia. El hombre se queda en su ignorancia por no tomar el camino de Dios. Si sigue con seriedad la senda del Señor, hallará el camino despejado. Aquellas personas cuyo ojo no es sencillo nunca pueden ver claramente.